Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Marvin Gael Vargas Toledo. Soy estudiante de la licenciatura de Psicología. Actualmente voy en séptimo semestre. Hice una presentación acerca de la gestión de datos, donde abordaremos diversos temas como los tipos de datos, el flujo de trabajo, los formatos en los que se interpretan los datos, las etapas principales de la gestión de datos y algunos aspectos éticos a considerar. Entonces vamos a comenzar con los tipos de datos. Existen muchos tipos de datos, sin embargo, estos son los más principales. Entre ellos están los datos estructurados. Estos dependen de un modelo de datos y residen en un campo fijo dentro de un registro. Los datos no estructurados son datos que no son fáciles de encajar en un modelo, ya que su contenido es específico o varía dependiendo del contexto. Están los datos de lenguaje natural, y este es un tipo especial de datos no estructurados, y son muy difíciles de procesar ya que requiere algunas técnicas específicas de la ciencia de datos y lingüística. Están los generados por máquina, que es un poco similar a las IAs, y es información creada automáticamente por un ordenador, proceso de aplicación, o una máquina sin alguna intervención por un ser humano. Están aquellos que son basados en gráficos, y estos están centrados en la relación de los objetos, y aquellos que se interpretan como audio, video e imágenes. Vamos a hablar ahora acerca del flujo de trabajo en la ciencia de datos. Un flujo de trabajo en la ciencia de datos define las fases o pasos de un proyecto de ciencia de datos. El uso de un flujo de trabajo de ciencia de datos bien definido nos puede ayudar, ya que proporciona una forma sencilla de recordarle, por ejemplo, a los miembros de un equipo el trabajo que deben realizar para llevar a cabo un proyecto. Vamos a hablar acerca de las etapas principales de la ciencia de datos, y en número 1 tenemos la recopilación de datos. En esta etapa es el procesamiento y análisis de datos, ya que parte recopilando los datos de las fuentes de almacenamiento que estén disponibles y que contengan una información de calidad. En el número 2 está la preparación de datos. En este punto es donde comienza la preparación para la organización. Se detectan errores y se descarta información repetitiva e incompleta. Así que de este modo pasa a seleccionar la información necesaria y puntual con la que se trabajará. Está el número 3, que es la introducción de datos, y aquí los datos ya son seleccionados para ser enviados a sus destinos correspondientes, traducidos a un lenguaje entendible. En el número 4 está el procesamiento, y en esta etapa los datos procesados por la etapa anterior son preparados y optimizados para su uso final. Esto ocurre a través de algoritmos por medio de una técnica de programación denominada Machine Learning. Está el número 5, que es la interpretación de datos, y aquí en este punto es cuando finalmente tendrás el resultado de las etapas previas, de una forma que sea entendible para todos. Y el último paso es el almacenamiento de datos, y aquí es donde ya es la última etapa del proceso, que consiste en el almacenamiento de esta información útil que resulta del proceso y el análisis de datos. ¿Cómo se recopilan los datos? Fue muy similar a lo que mencioné en el punto 1, y es que el proceso de análisis de datos parte recopilando datos de fuentes que estén disponibles y que la información sea segura y que mantenga calidad. Vamos a hablar ahora un poquito acerca de los formatos de los datos, y es que existen muchas maneras de encontrar un dato. Yo solamente puse 5 que son las que me parecieron como relevantes o que son como muy comunes, y está el que es en formato de documento, y estos son datos en contenidos en formatos normalmente relacionados con documentos digitales, incluidos formatos propietarios, como por ejemplo los que se utilizan en Word. Está el archivo, y estos son similares a las hojas de cálculo, pero contienen más de un formato en fila. Está el que es vector, y estos son archivos que contienen representaciones digitales en formas geométricas como puntos, líneas, curvas, figuras o polígonos. Muchas figuras y son importantes, por ejemplo, en las matemáticas. Está el mensaje, que son secuencias de códigos formales altamente especificadas para informar observaciones meteorológicas y marinas de superficie. Esto pues se ve en los correos, en las redes sociales. Están las hojas de cálculo, y estas son una matriz de filas y columnas en las que cada celda contiene un texto alfanumérico o valores numéricos, y esto lo podemos ver en algunos trabajos matemáticos que requieren Excel, por ejemplo. Vamos a hablar acerca del almacenamiento de datos, y es que existen dos formas que se escuchan similares, pero a la vez son diferentes, y es la base de datos y el almacén de datos. Una base de datos es una colección que se crea para almacenar, acceder y recuperar datos,
Objetos como tablas, consultas e informes comprenden esta base. El almacén está diseñado para analizar, informar, integrar datos de transacciones de varias fuentes y hacer un uso analítico de ellos. La diferencia es que una base de datos está diseñada principalmente para registrar datos en ella, mientras que un almacén de datos está diseñado principalmente para analizar este tipo de datos que tiene integrados. Ahora, por último, vamos a hablar acerca de los aspectos éticos que tenemos que considerar al momento de trabajar con datos. Y el número 1 es que tenemos que establecer límites claros para su obtención. El 2 es que tenemos que determinar la relevancia de los datos para un uso previsto y que no existan malentendidos. El número 3 es que tenemos que definir con claridad el uso que se dará a los datos antes de solicitarlos. Por ejemplo, en este punto han habido muchas controversias debido a que en las redes sociales a veces han usado datos de manera incorrecta sin que los usuarios lo sepan. Entonces es importante definir con qué uso se le dará a esos datos. El número 4 nos menciona que debemos de abstenernos a utilizar los datos para un uso determinado originalmente sin el consentimiento de las personas afectadas. El 5 es importante asegurarse de proteger los datos contra el acceso ilícito o piratería. El 6 nos menciona que tenemos que asegurar los avances de prácticas y políticas sobre el uso de datos sean abiertos y transparentes. Y por último, tenemos que garantizar que las personas cuyos datos han recolectado tengan acceso a los mismos y que no estén bloqueados o al final se desaparezcan y nunca tengan acceso a ellos. Y esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Yo dejo aquí las referencias de la información. Y eso es todo por mi parte. Gracias.